Excelente noche para todos mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga grandemente en esta noche. Hoy es 3 de marzo del 2022. Hoy es jueves. Hoy le damos gracias a Dios. Hoy estamos transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco, México, para toda la República, para todos mis hermanos en todas partes del mundo. Sean bienvenidos. Nuestro hermano Gilel en esta noche nos acompaña. Gracias, hermano Gilel, por estar con nosotros en esta noche. Gracias. Y hermanos, gracias a cada uno de ustedes también que hace esto posible, ¿verdad? El poder transmitir, poder hablar de la palabra, hermanos, de nuestro Dios, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta noche, amados hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir a nuestro Padre Celestial por el programa, por todo lo que vayamos a llevar a cabo, hermanos, y ustedes sean bienvenidos. Gracias, hermanos y hermanos, porque se van a conectar para transmitir este programa. El Maestro Jesús, un servidor, su hermano Luis de los Santos Martín, nuestro hermano Sergio Gilel Jiménez. Vamos a orar, hermanos, por esta noche, por el programa, y vamos a pedirle a Dios. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias al Señor Eterno en esta hora de la noche, porque nos regala la vida, nos da la oportunidad de transmitir. Gracias, Padre, porque usted es el único que pone los medios. A mis hermanos que también trabajan en la radio, que usted sea con ellos, Padre, que siempre nuestros hermanos estén disponibles y dispuestos para llevar este programa, Señor. Le pedimos a mis hermanos que se van a estar con nosotros más posteriormente, Señor, en el programa. Que usted bendiga a su familia, sus vidas espirituales, y que nuestros hermanos puedan estar con nosotros, Señor, desde el principio hasta el final de este programa. Que usted bendiga también a mi hermano que va a hablar de tu palabra, que le dé palabra, entendimiento, Señor, para transmitir el mensaje de tu palabra, que lo más profundo de nuestro corazón llegue a tu palabra, porque, Señor, su palabra jamás regresa vacía. Le damos las gracias, Señor, y le pedimos todo esto en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues ya tenemos ahí nuestra hermana Lisbeth Rodríguez. Dice: pido oración por la salud de mi hija Frida, que está en tratamiento. Claro que sí, hermana Lisbeth Rodríguez, vamos a orar por ella. Ayer también oramos por ella, hermana. Aquí vamos a anotarla por Frida. Y estaremos orando por nuestra hermana Liz. Vamos a estar orando, hermanos, por su situación, hermana, por la pequeña Frida. Nuestra hermana Oneida Cabrera dice: buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, feliz noche. Igual, hermanita, un abrazo fuerte. Hermanita, Dios te bendiga grandemente. Si alguien, hermano, tiene peticiones, oración, si usted quiere darle gracias a Dios, si usted está cumpliendo años, o si usted quiere estar agradecido con Dios, hermano, también podemos orar por usted. O por la familia, hermano, si alguien está enfermo también. Y tenemos oraciones, hermanos, especiales, hermano, en esta noche. Nuestro hermano Ramiro Obando ha perdido a uno de sus hermanos. Entonces, nuestra hermana Saraí nos ha pedido que hagamos oración por la familia Obando Montejo. Lamentablemente, pues, ha tenido deceso, ¿verdad?, de su hermano. Entonces, nos han pedido que pidamos por la familia. Claro que sí, vamos a orar por ellos, sí, para que Dios les dé fortaleza. Sabemos que el perder a un familiar nos duele, y más si es de nuestra sangre, y más si son nuestros hermanos carnales, ¿verdad?, nos duele. Pero bueno, así es la vida. Dios ha dispuesto desde que el hombre muere, ¿verdad? Y pues vamos a darle gracias a Dios también, porque pues para que consuele a la familia. Vamos a cantar algunos cantos, hermanos, y vamos a cantar 2 cantos nada más para que nuestro hermano Gilel traiga el mensaje, y también hagamos las oraciones correspondientes de lo que nos ha pedido nuestra hermana Olivia, para orar por Frida y también por la familia Obando Montejo. Vamos a cantar, hermano, 2 cantos nada más. El canto número 34, Andando en la Luz. Anteriormente, hermano, nosotros andábamos perdidos, sin esperanza, ¿verdad?, sin Dios en el mundo. Vamos a cantar este hermoso himno, Andando en la Luz. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay al que salvo soy. Desde que a Jesús y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí.
Las nubes y la tempestad me cubren la que soy, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay al que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay al que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veré pronto tal cual el raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay a que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Amén, hermano. He bendiga estos cantos. Vamos a cantar otro canto más, el canto número 213, que dice, tiene por título, hermanos, 213, este hermoso canto. Hoy yo quiero andar con Cristo. Vamos a cantar este hermoso canto. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre a dar de él en pos. Consagrará en mi vida, cumplir bien su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero beber con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, goza vida eterna en Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Nuestra hermana Oneida Cabrera dice, pido oración por mi sobrino que tuvo un accidente y está en el hospital internado. Claro que sí, hermanita, vamos a orar por su sobrino. Así es, hermanita Cabrera. Oración por su sobrino. Está internado, tuvo un accidente. Está internado. Bien, hermanita, ya apuntamos para que hagamos la oración. Vamos a hacer la primera oración antes que nuestro hermano Gilet comience. Hacemos la primera oración por la familia Obando Montejo, que ha sido un deceso, hermano, de parte de nuestro hermano Ramiro, que su hermano falleció. Vamos a orar por la familia. Oremos. Señor, en estos momentos le damos las gracias, Padre, porque usted tiene misericordia de tus hijos. Sabemos, Padre, que cuando se muere un familiar en nuestra vida, nos duele, Señor, pero le pedimos que le dé consuelo a la familia Obando Montejo, que han tenido el deceso de perder una persona, Señor, cuál es nuestro hermano Ramiro Obando. Usted, Señor, consuela a la familia, que ellos puedan entender, Padre, que el hombre tiene que irse de este mundo. Pero sabemos, Padre, que tenemos la oportunidad, Señor, cuando morimos,
en el cuerpo de tu Hijo amado, cuando somos parte de la iglesia, tenemos bendiciones, Señor, de que algún día volveremos a despertar para ser juzgados y también, Señor, para tener vida eterna, conforme a lo que hayamos hecho, haciendo su voluntad. Pero también, Padre, pedimos también por ellos, Señor, por esa familia, que usted bendiga a mi hermano, que le dé fuerza para aceptar, Señor, el deceso y que la familia pueda recibir consuelo. Usted es el único, Señor, que puede ayudarles, y le pedimos todo esto, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro hermano Giler va a traer mensaje en esta noche. Adelante, hermano Giler. Primeramente, bueno, hay más oraciones, hermano. Por ahí dice nuestra hermana Oneida Cabrera. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Feliz noche, dice. Pido oración por mi sobrino que tuvo un accidente y está en el hospital. Ok. Bueno, están todas las peticiones. Sí, ya veo. Bueno, y pues lamentamos, ¿verdad? La pérdida de nuestro hermano Ramiro, ¿verdad? Es difícil cuando pierdes a un ser querido, y sobre todo si es un familiar muy cercano, hermanos. Entonces, es triste, es lamentable, ¿verdad?, que estas cosas pasen. La Escritura dice allá, en la Escritura, allá en Hebreos 9:27, dice, porque está establecido que todos los hombres tienen que morir. Un día nosotros físicamente dejaremos de existir en este mundo, pero dice la Escritura también que después de la muerte viene un juicio. Por lo tanto, nosotros los cristianos y cristianas debemos preocuparnos de cómo estamos conduciendo nuestra vida espiritual, cómo estamos nosotros, hermanos, llevando nuestro diario vivir. Es importante entonces, hermanos, que nosotros entendamos que es necesario que como hijos de Dios hagamos la voluntad de Él, hermanos, de nuestro amado Dios, que nosotros le sirvamos siempre a Él, hermanos. Entonces, pónganse cómodos, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. A los que se van conectando, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Y os vuelvo a repetir, estaremos hablando en la continuación del tema la soberbia. Recordemos, hermanos, que hace unas semanas veíamos este tema. Hay un comentario ahí, hermano Luis. Nuestra hermana Ana Estrada dice, buenas noches, hermanita, Dios te bendiga. Nuestra hermana también, Minelia, que se ha unido al programa también, Dios la bendiga grandemente. Hermana, bendiciones, un abrazo fuerte a la distancia. Así es. Entonces, es importante, hermanos, darle la continuidad a este tema. Les vuelvo a repetir, hace unas semanas veíamos el inicio del tema la soberbia. Pero la soberbia, hermanos, es algo, recuerden muy bien, que lo veíamos allá en Isaías, que la soberbia, hermanos, es algo que nuestro Dios desprecia, hermanos, porque la soberbia es el primer pecado cometido, hermanos, el pecado que Satanás cometió delante de la presencia de Dios, hermanos. Quería ser igual a Dios. Entonces, Dios lo tiene que castigar, Él lo expulsa, hermanos. Entonces, es importante entonces que entendamos que la soberbia, hermanos, no debe de existir en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por la cual la soberbia no debe de existir? Y digo no debe, hermanos, porque sí puede. Sí puede existir, hermanos. Somos seres humanos. Pablo, en muchas de sus cartas, él habla, hermanos, en nuestra condición humana. Él dice, él se sensibiliza y dice, bueno, ustedes son seres humanos y tienen debilidades y por lo tanto deben luchar día a día. Él hace muchas comparaciones, hermanos. Él dice que nosotros somos un militar, él dice que nosotros somos atletas, él dice que nosotros estamos llevando una carrera, una vida, una lucha, hermanos. Un cambio, un proceso. Incluso por eso el mismo apóstol Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de ser, es decir,
que vivan apartados exclusivamente para Dios, traten de llevar una vida ajena al mundo. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir en el mundo conlleva, hermanos, a que nosotros podamos caer en alguna de las tentaciones que este mundo puede ofrecer. Por eso, hermanos, vamos a hoy hablar sobre el siguiente punto de la soberbia. La soberbia, hermanos, nos puede engañar. Vamos a leer allá en Jeremías, vamos al Antiguo Testamento a leer en Jeremías capítulo 49, verso 16. Jeremías capítulo 49, verso 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes las alturas del monte, aunque alce como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Así es, dice el profeta Jeremías, tu arrogancia te engañó, dice, y la soberbia de tu corazón, esos pensamientos que tú tienes, dice, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, dice, aún alces como águila tu nido, aún tengas todas las cosas materiales que tu mente, que tu corazón pueda desear, dice, de allí te haré descender, dice Jehová. Los soberbios creen que son intocables, que han llegado tan alto y que no necesitan, hermanos, la ayuda ni nada de Dios. El soberbio, hermanos, cree que lo puede todo. Cree que por sus propios méritos, que por su propio esfuerzo, que por su propia capacidad, lo puede lograr todo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a una persona soberbia? ¿Verdad? En las que muchas veces se les ha ofrecido el apoyo y ellos dicen no. Se niegan, hermanos, a ser ayudados. ¿Por qué? Porque la soberbia, hermanos, es engañosa. La soberbia, hermanos, nos hace ver cosas que no son correctas delante de Dios. El cristiano, hermanos, tiene que entender, recuerden lo que leíamos allá precisamente hace unas semanas, allá en el Evangelio, según Mateo capítulo 11, 29, hablando el Señor Jesucristo, dice, lleven mi yugo sobre vosotros, dice, y aprendan de mí, dice el Señor Jesucristo. Este pasaje es muy importante entenderlo, hermanos, porque es el Señor Jesucristo quien habla y dice, llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprendan de mí. ¿Qué van a aprender de mí? Y pueden ustedes anotar el pasaje para después analizarlo. Dice, soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que aprender del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la soberbia nos puede engañar, hermanos. La soberbia nos puede hacer creer, yo soy un buen cristiano, yo sí lo puedo todo. ¿Se acuerdan la oración del publicano? Y si no mal recuerdo, de levita. Y estaban orando. ¿Se acuerdan? Y este hombre dijo, no permitas que yo sea como el publicano. Dice, al contrario, yo soy bueno, yo soy agradable, yo soy acepto delante de tu presencia. Y entonces, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué le dice Dios? No puedo aceptar tu oración. Y la oración de aquel hombre, hermanos, no fue aceptada delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el levita decía, yo soy mejor que ese publicano, él es un pecador y yo soy bueno. Ni siquiera nosotros podemos pronunciarnos a nosotros mismos, hermanos, como personas buenas. Sin embargo, el publicano pedía a Dios para que él fuera mejor. ¿Qué demostró? Demostró humildad, hermanos.
algo que a levita le hacía falta. Entonces, es muy importante entonces que nosotros analicemos, hermanos, que nosotros no debemos ser soberbios, sino todo lo contrario, dice el Señor Jesucristo, sean humildes como yo, dice, mansos. ¿Has escuchado hablar de la palabra manso, hermano Luis? Sí. ¿Nos puedes hablar en relación a esto, hermano? Viene siendo como una persona humilde, una persona que debe ser lo más humilde que pueda ser la persona. Eso más o menos significa, hermano, la palabra manso, en cuanto a las personas que son de esa manera diferente a la soberbia, ¿verdad? Es decir, hermano, totalmente es un cambio que la gente, hermano, debe tener. Cuando la gente es mansa, es tranquila, hermano, cambia la forma de pensar de la gente. Perdón, voy a leer, sí. Era el fariseo, hermanos, perdón, en eso que yo les estaba platicando, eso es nada más para parafrasearles allá lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9, dice, a unos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice el fariseo para sí mismo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió de su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, hermanos. Y eso es lo que nosotros leíamos hace un momento, ¿verdad? En Jeremías capítulo 49, verso 16. Tu arrogancia te puede engañar. Tu arrogancia te puede hacer creer cosas que no son aceptas, hermanos, delante de la presencia de nuestro Dios. Aquí están los comentarios, hermanos. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque dice el Señor Jesucristo: yo soy humilde y yo soy manso. Es decir, la palabra manso, hermanos, se refiere a que no pone en resistencia en obedecer, hermanos. ¿A cuántos de nosotros no les gusta obedecer una orden? Por eso el Señor Jesucristo aclara y dice: yo no vine para ser servido, dice, yo vine para servir, estoy a disposición. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos a disposición de Dios, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos prestos para hacer la voluntad, para trabajar en la obra de Dios? ¿Y qué implica, hermanos? ¿Qué implica trabajar en la obra de Dios, hermanos? Implica que nosotros debemos de ser humildes. ¿Tú quieres un ministerio en la obra del Señor? Dice la Escritura que tenemos que desearlo, pero también tenemos que entender esta condición del Señor Jesucristo. Aprendan de mí. ¿Qué vamos a aprender, hermanos? A ser mansos y a ser humildes. De eso nosotros debemos aprender, hermanos. Y de esa forma nosotros lograremos un descanso para vuestras almas. Vuelvo a repetir, hermanos, porque el ser humano cree que por sus aptitudes, es decir, por sus habilidades, por su conocimiento, puede lograr ser mejor persona. Cuando Dios dice, el saber mucho, el saber de más, no te sirve, porque dice Pablo, el conocimiento envanece, pero por medio del amor se edifica. ¿Cómo vas a edificar tú? ¿Cómo vas a edificar a tu hermano? ¿Cómo vas a edificar a la iglesia? A través del amor. Y el amor implica, hermanos, entonces, que nosotros vamos a ser humildes. ¿Y por qué humildes, hermanos? Porque esta es una de las condiciones de las cuales Cristo habla, hermanos. Si queremos nosotros ser buenos cristianos o seguir luchando en un camino correcto, debemos ser humildes. Tengamos mucho cuidado entonces, hermanos, con
con la soberbia. La soberbia nos puede hacer caer, hermanos. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que has caído? Porque la soberbia te va a engañar y vas a creer. Recuerden de aquel rey, ¿verdad?, que se convirtió en bestia. Recuerden a Nabucodonosor, recuerden a Herodes, hermanos, convertido en bestia, porque él dijo, este reino con mis manos lo he levantado, hermano Luis. Sí, así es. Claro que sí, hermano. Tenemos también comentarios de hermana Abby. Abby dice, buenas noches, pido oración por la salud de mi mamá, de mi papá y de Gilo. Y también la hermana Mari dice, bendiciones, bonito de noche para los dos, para nuestros hermanitos conectados. Creo que hubo más mensajes antes de Abby, si no me equivoco. No, todo está bien. Todo está bien. Ok, gracias. Y amor. en cuanto al tema, nuestro hermano está dando, hermano, pues sí, tenemos que ser diferentes, hermano. La soberbia no deja nada bueno para nuestra vida. Pues, hermano, que dice que el que se humilla, hermano, será enaltecido. Y el que se enaltece, hermano, el que se cree soberbio, ¿verdad?, que se cree soberbio, será humillado. Así que para nosotros, hermano, es mejor ser humilde, es mejor ser personas que hagan lo mejor, hermano. ¿De qué te sirve ser más? ¿De qué te sirve darte la vida? Como dice este rey que se había creído que él había hecho todo, pero Dios, hermano, le llamó la atención y lo castigó, hermano, por no reconocer que todo lo que proviene viene de Dios, que todo porque lo que somos nosotros, hermano, es por el Señor. Eso es lo que puedo comentar acerca de que no tenemos que tener soberbia. Gracias, hermano Luis. Y así es. Es importante entonces, hermanos, entender, hermanos, que la soberbia nos puede engañar. Por ahí, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes que se ha conectado. Abby, gracias, amor, por unirte en esta noche. Dios te bendiga. A tu mami y suegra, Dios te bendiga también. A cada uno de ustedes por ir comentando, hermanos, también a todos. Les agradezco, mis amados hermanos, que estén unidos y conectados en esta noche a este programa. Y sobre todo, hermanos, que nosotros podamos analizar y entender que Dios no quiere, hermanos, que nosotros seamos soberbios. Dios no quiere, hermanos, que nosotros nos sintamos más, porque esto es engañoso, hermanos. No te fíes de tu habilidad, no te fíes de tu conocimiento, no te fíes de tus capacidades intelectuales, físicas. No, hermanos. Eso es terrenal, y lo terrenal, hermanos, es momentáneo, es pasajero, es determinado, es finito, hermanos. Pero el amor que nosotros procuramos por Dios nos ayudará, hermanos, a tener una vida por toda la eternidad, que no termina, que no acaba, que no es determinada por un tiempo. ¿Por qué? Porque las condicionantes y las bases para esta vida eterna se plasman en el amor, en la humildad, hermanos. En esa sencillez que nosotros debemos de tener, hermanos. ¿Qué más provoca la soberbia en nuestras vidas, hermanos? La soberbia en nuestras vidas, hermanos, provoca que nosotros no escuchemos la voz de nuestro Dios. Provoca, hermanos, que muchas veces nosotros no nos sujetemos a los mandamientos de Dios, hermanos. Vamos a leer allá en Jeremías, capítulo 17, verso 23. Entonces, hermanos, la soberbia no nos permitirá escuchar la voz de Dios. Es como cuando dos personas intentan hablar, hermanos, intentan llevar una charla, un diálogo, pero durante ese proceso, hermanos, empieza a haber mucho ruido, ¿verdad? En el contexto en el que ellos se encuentran, es cuando hablamos de que hay un tipo de contaminación auditiva. Pues cuando hay un tipo de condición auditiva, hermanos, no nos va a permitir escuchar apropiadamente lo que dice la persona. Entonces, eso pasa, hermanos, eso pasa, vaya, en un plano espiritual. Cuando nosotros somos soberbios, hermanos, cuando nosotros
nos fiamos de nuestras capacidades y de nuestros alcances, va a ser como ese ruido, hermanos, que nos va a contaminar, va a haber una contaminación auditiva a la voz de Dios. No vamos a escuchar la palabra, hermanos, no nos vamos a sujetar a la palabra, no vamos a querer servirle a Dios. Adelante, hermano Luis. Y así es, hermano, pues realmente debe de ser así como dice la Escritura, hermano. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que cambiar nuestra vida para poder hacer conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Así que, hermano, ¿de qué nos sirve ser hermano? ¿De qué nos sirve la soberbia? Si al final, hermano, serás humillado, será bajado, hermano, de la altura. Así que es importante que nosotros seamos diferentes, que seamos humildes con sencillez. Dice, queremos ser así, dice Jesús, decía su apóstol, ¿verdad? Ellos tenían que ser, ¿verdad? Sencillos como paloma y también astutos como serpiente. Entonces, eso es lo más importante, hermano. Vamos a seguir, hermano, con el tema. Nuestro hermano Gil, no sé si continúa, y ya y ahí vamos a hacer oración y cantar también alabanza. Nos quedan 15 minutos. Sí, vamos a leer allá en Jeremías 17:23, hermano. Jeremías 17:23. dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Así es. Ellos no oyeron ni inclinaron su oído. Nosotros normalmente, naturalmente, cuando no escuchamos algo apropiadamente o no alcanzamos a escucharlo, hermanos, tratamos de enfocar nuestros oídos, hermanos, a esa onda sonora, a esa voz que nos permite escuchar de una manera más apropiada. Es decir, hay una concentración en lo que nosotros queremos. Pero dice Jeremías, ellos no oyeron. Y no solamente no oyeron, no quisieron inclinar su oído. Es decir, no prestaron esa atención a lo que se les estaba diciendo, sino endurecieron su cerviz y dijeron, no, yo no voy a escuchar, estoy en esta posición y no voy a escuchar lo que me están diciendo, ni recibieron su corrección. Dice, sigue diciendo, y no queremos escuchar la voz de Dios, dice, menos escucharemos la voz de las personas que nos quieren ayudar, hermanos. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, hermanos, no escuchamos consejos, nos conducimos, hermanos, de una manera que no está bien, que no es correcta delante de Dios. Pero no solo eso, hermanos. Aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que ha caído en el engaño de la soberbia, hermanos, no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque él dice, tú me quieres ver mal, tú me tienes envidia, porque ves que yo he prosperado, tienes ese resentimiento, ese coraje hacia mi persona, porque me está yendo bien materialmente. No, ¿por qué necesito yo servir a Dios? Si me está yendo bien, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, he logrado lo que he querido. Eso es lo engañoso, hermanos, de la soberbia. Dice, he logrado ese estatus social que yo requiero. He logrado lo que yo necesito. Y hay personas, hermanos, que lamentablemente en un momento yo escuché que decían, yo necesito convivir o necesito relacionarme con personas importantes. Esas necesitan ser mis amistades. Pero, hermanos, esto es lo peor que puede suceder. Porque esto es lo que pasa, hermanos, cuando caemos en la soberbia. La soberbia, hermanos, nos engaña y nos hace creer que existen personas mejores con las cuales nosotros nos debemos relacionar. Pero lo que no entendemos, hermanos, que es el enemigo que ha permitido que nosotros tengamos esos conceptos de vida. Cuando Dios dice, no hagas tesoros en la tierra, dice, donde el orín y la polilla corrompen. No plantees proyectos a futuro en este mundo. Y no me refiero, hermanos, a que no desees tener una casa, un coche, un buen trabajo, sino que tu mirada y tu fe deben de estar plenamente en Dios, hermanos. ¿Podrás adquirir cosas materiales? Sí, hermano. Pero no son tus prioridades. El hecho de que tú alcances cosas materiales no quiere decir que en tu vida van a ser prioridad. Tu prioridad, nuestra prioridad, siempre va a ser Dios, hermanos. ¿Qué más sigue diciendo, hermanos?
en Proverbios, vamos a leer Proverbios capítulo 13, verso 18, hermanos. La soberbia, hermanos, nos hace que no tomemos en cuenta a Dios en nuestros proyectos. Es decir, le vuelvo a repetir, hermanos, consideramos que tener propiedades, que tener un buen trabajo, que tener una buena familia es lo mejor que te puede pasar. Pero el que tiene, hermanos, cosas económicamente está con el miedo, con el cuidado de que no le vayan a robar, que no lo vayan a defraudar, que no lo vayan a asaltar, que no lo vayan a secuestrar. Eso es a lo que se refiere a la Escritura. No hagas tesoros en la tierra donde se corrompe todo. Y no solo eso, sino que tú no te permites escuchar a Dios. Tú no permites que tus hermanos te hablen. ¿Por qué? Porque solamente te has fiado de tus habilidades y tus capacidades intelectuales. Dice, hermano, Proverbios 13:18. 13:18. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Así es, dice la Escritura, dice el proverbista Salomón, la pobreza y vergüenza tendrá, dice, el que menosprecia el consejo. ¿El consejo de quién, hermanos? De nuestro Dios. El que menosprecia, hermanos, la palabra de Dios. Aquel que no te escucha cuando le dices, hermano, necesitas reunirte. Hermano, necesitas servirle a Dios. Hermana, no, hermano, no puedo porque tengo muchas ocupaciones. No, hermana, no puedo porque tengo muchos pendientes, muchas actividades, muchos compromisos. Pero ¿saben qué es lo más triste, hermanos? Está lleno de tantos compromisos que no tienen nada que ver con Dios, hermanos. Y eso te hace creer que son más importantes que Dios. Hermanos, no permitamos que la soberbia inunde nuestra vida, invada nuestra vida, hermanos. No, sino todo lo contrario, hermanos. Sirvamos siempre a nuestro Dios. Hermanos, la soberbia nos hace caminar en malas decisiones. Último punto. ¿Cómo podemos evitar entonces que la soberbia, quitar, hermanos, la soberbia que hay en nuestro corazón? Cuando una persona desea obtener un cambio, hermanos, el primer paso para un cambio es reconocer que estamos en un error. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que esto lleva un proceso de transición, y un proceso de transición implica que yo debo tener una condición con anterioridad para alcanzar algo de mayor relevancia. Es decir, por decirlo así, si yo anteriormente era alcohólico, yo debo reconocer para salir de ese problema que yo soy alcohólico. En los grupos AA, ¿verdad?, que existen en México, ese es el primer paso, el primero de los 12 pasos, ¿verdad?, que hay para un alcohólico, el reconocer que tiene un problema. Y no solamente en ese ámbito, hermanos, hay muchas cosas más en las cuales nosotros podemos aplicar el término reconocer nuestra deficiencia, reconocer nuestra debilidad. Entonces, hermanos, entendamos lo siguiente, es importante reconocerla. Salmos 19:12, hermano Luis. Salmos, dice el salmista David allá en el Salmo 19, verso 12. Pueden ir leyendo, hermanos, pueden ir anotando los pasajes que estamos nosotros analizando. 19:12, hermanos. Capítulo 19, verso 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando usted le vaya a orar a Dios, hermanos, cuando nosotros le vayamos a orar a Dios, tenemos que entender, hermanos, de que tenemos que pedirle
a Dios que nos permita reconocer nuestra soberbia, la soberbia en nuestra vida. ¿Qué más? Tenemos que pedirle, hermanos, con humildad a nuestro Dios, que Él no permita, hermanos, que la soberbia se adueñe de nuestra vida, que la soberbia, hermanos, sea parte de nuestra vida. No, pidámosle a Dios que nos aleje de eso, hermanos, de esas conductas, de esas actitudes que solamente nos perjudican, hermanos, que solamente nos hacen estar mal delante de la presencia de Dios. Por eso dice el salmista David, a manera de pregunta dice, fíjense, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice él, líbrame de los que me son ocultos. Tal vez nosotros no podamos o no reconozcamos, hermanos, nuestra soberbia. Puede que nosotros no reconozcamos nuestra soberbia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios, porque recuerden, hay pecados, hermanos, que nosotros, dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces, ay, no importa, yo soy fulano de tal, sí, soy cristiano, pero pues, yo soy el mejor de todos. Yo predico mejor, yo canto mejor, yo dirijo mejor, yo me expreso mejor, yo soy el hermano o la hermana más importante en la iglesia, porque esto puede pasar, hermanos, en la condición de cristianos. Hermanos, reconozcamos nuestra soberbia, reconozcamos, hermanos, nuestra situación. Salmo 19, el verso 13, hermano Luis. 19:13. Dice, preserva también a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces será íntegro y estaré limpio de gran rebelión, de mi gran rebelión. Tercer paso, reconocer en nuestras vidas, hermanos, el pecado de la soberbia, pedirle con un corazón humillado a Dios, reconociendo que somos y hemos sido soberbios en nuestras vidas. No digamos, no, yo nunca he sido soberbio. Jamás, nunca ha pasado por mi vida el ser soberbio. En algún momento, hermano o hermana, lo hemos cometido. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos pedirle perdón a Dios. Si en algún momento, ¿verdad?, voluntaria o involuntariamente lo hemos hecho, dice, preserva, dice también a tu siervo, dice, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pidámosle siempre a Dios, hermanos, que nos permita estar en un carácter de humildad. Es importante, hermanos. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios, hermanos. Veamos lo que dice Salmos, hermanos, capítulo 51, verso 17. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Salmo 51, 17, porque creo que hay algunas peticiones, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Salmo qué? 51, 17. Dice la Escritura, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, que no despreciará tú, oh Dios. Dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás tú, oh Dios. Último punto, hermanos, y cuarto paso es confesar nuestros pecados pidiéndole perdón a Dios. Si en algún momento lo hemos hecho, hermanos, sí es importante aceptarlo, entender que hemos caído, entender que en algún momento lo hemos practicado. Pero dice Dios que le pidamos perdón, hermanos, a Él de una manera humillada, de una manera en la que tú seas sincero contigo o contigo misma, ¿verdad? Es importante que nosotros hagamos contacto, hermanos, con ese sentimiento. Cuando nosotros le oremos a Dios, hermanos, entender que en algún momento le pidamos a Él porque nos ayude a ser mejores, porque no nos permite, hermanos, tener y decir yo soy bueno, yo soy buena, yo soy un excelente cristiano, yo soy una excelente cristiana porque tiene muchos talentos, porque tiene muchas habilidades para desempeñarse dentro de la obra. No.
No, sino todo lo contrario. ¿Recuerdan al apóstol Pablo, hermanos? Él dijo, de todos los apóstoles yo soy el más pequeño. Pero cuando él hablaba, hermanos, el apóstol Pablo hablaba de decir, yo soy el más pequeño, no se refería a su edad, hermanos. Pablo se estaba refiriendo de una manera humilde, porque Pablo, hermanos, antiguamente, reconocido como Saulo de Tarso, dice que aventajaba a lo de su nación. Es decir, hermanos, Pablo tenía un conocimiento vasto de la Escritura, vasto de la ley, hermanos. Creció a los pies de Gamaliel, hermanos. Fue enseñado por Gamaliel. Tenía un excelente conocimiento. Dice, aventajaba. Era el mejor de su nación. Y aún así, con todo ese conocimiento, dijo, yo soy el más pequeño. Es decir, yo debo ser el más humilde. Aún a pesar de tener mucho conocimiento. Porque, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo es presentado ante la corte del rey Agripa? Le dice él, las tantas letras te han vuelto loco. ¿Qué reconocía el rey Agripa de Pablo? Que Pablo tenía un vasto conocimiento, hermanos. Era una persona preparada, era una persona que sabía. Y le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Ese conocimiento, esa aptitud y esa habilidad, Pablo la desempeñaba dentro del servicio de Dios. ¿Con qué fin, hermanos? Con un fin humilde. Así que nosotros, hermanos, debemos servirle siempre a nuestro Dios. Pidámosle a Dios siempre, hermanos, que nos permita ser aceptados delante de su presencia y que la soberbia no inunde nuestra vida. Hermano Luis, se nos ha terminado el tiempo. Sí, vamos a orar, hermanos, vamos a hacer la oración por las hermanas que pidieron, nuestra hermana Libé, por nuestra hermana Oneida Cabrera, y también por Avi, que pide por la salud de nosotros. Vamos a orar así como estamos y vamos a orar por el programa. Y nos despedimos. Vamos a orar. Señor, hemos llegado a la parte final de este programa. Gracias, Señor, por este día que nos diste. El día de ayer estuvimos en la radio y también, Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder cantarle, de poder hablar de tu palabra. Bendiga a la audiencia, bendiga a mis hermanos a mis hermanas que estuvieran con nosotros en esta noche. Señor, le pedimos también por nuestra hermana que han pedido oración. Nuestra hermana Avi ha pedido por la oración de su mamá que está enferma, por un servidor, y también por nuestro hermano Gilel. Que usted, Padre, le bendiga grandemente, que estas oraciones que ella pide, Señor, sean conforme a su voluntad, que usted siempre tenga la última palabra, Señor. También nuestra hermana Elizabeth ha pedido por Frida, que está en tratamiento, ha estado enferma. Que usted, Padre, mire por esa bebé, que usted le bendiga, que lo cuide y que se pueda sanar lo pronto posible, Señor, conforme a la voluntad de usted. También nuestra hermana Oneida Cabrera pide por su sobrino, que tuvo un accidente, que también, Padre, está en el hospital, está en urgencia, que usted le dé también la sabiduría a los médicos para arreglar el problema y también para que pueda sanar a este muchacho. También, Padre, pedimos también, Padre, que por el programa que nos diste en esta noche, que podamos nosotros descansar también, Padre, el día de mañana en nuestras actividades cotidianas. Bendiga a la audiencia, Señor, que se reunió este día en el programa y que podamos hacerlo, Señor, el próximo miércoles de 7 a 8, Señor, conforme a la voluntad de usted. También pedimos por los hermanos que trabajan en la radio y también por los que trabajan en tu obra. Le pedimos todo esto, Señor, en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, y pues le damos gracias. Amén. Amén. Nos despedimos, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Bendiciones y nos vemos el miércoles. Y tu hermano Gilet tiene su programa el domingo en la mañana a las 6. 6 de la mañana. Si usted gusta, ¿verdad?, acompañarlo, también está nuestro hermano. Dios les bendiga a todos. Saludos, hermanos, bendiciones. Gracias por habernos prestado la atención en esta noche. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos. Amén.